Bienvenidos mis amigos de Educando Bolivia, Servicios Integrados en Educación. Mi nombre es Daniel Reinaldo Peñaranda Mariño y en esta ocasión vengo a ofrecerles un nuevo video tutorial de metodología de la investigación. En este video tutorial veremos el siguiente contenido: introducción, fases del proceso de investigación, tipos de investigación, diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, muestreo, análisis de datos, validez y confiabilidad, consideraciones éticas, presupuesto y cronograma, y finalizamos con conclusiones y recomendaciones. Punto 1. Introducción. La metodología de la investigación constituye el conjunto de procedimientos, técnicas y herramientas que orientan el proceso de generación de conocimiento científico. Esto quiere decir que son los pasos que vamos a dar mientras realizamos nuestra investigación. Su estudio permite garantizar la validez, confiabilidad y rigurosidad en los resultados, contribuyendo así al avance académico y profesional. Entonces, la metodología de la investigación es el camino que nosotros vamos a realizar desde el planteamiento de nuestro tema de investigación, los objetivos que nos vamos a trazar, el cronograma que vamos a armar y los resultados que tenemos que conseguir. Punto 2. Fases del proceso de investigación. El proceso de investigación se divide en varias fases sucesivas y complementarias, como vamos a ver a continuación. En esta tabla hemos organizado las fases, la descripción de la misma y el producto que tenemos que conseguir. Fase. Punto 1. Selección del tema. Es la elección de un área o problema de interés científico y social. Esto va a depender, obviamente, de la carrera que nosotros estamos estudiando. El producto principal de la selección del tema es el armado del título preliminar de investigación. Fase 2. Planteamiento del problema. Definición clara del problema, sus variables y delimitación. Cuando hemos seleccionado el tema, lo que nosotros vamos a hacer es primero identificar el problema y después plantear el problema. Tengo otros videos tutoriales donde hablo sobre la identificación del problema, cómo lo podemos hacer de forma clara, siguiendo 3 sencillos pasos. ¿Cuál va a ser el producto del planteamiento del problema? El enunciado del problema. Esto obviamente ya va a ser en forma de pregunta. Una vez que ya tenemos nuestro problema planteado, pasamos a la tercera fase, que son los objetivos. ¿Qué se hace con los objetivos o la descripción? Vamos a formular el objetivo general y los específicos que guiarán el estudio. Solamente trabajamos con un objetivo general y a partir de esto nos vamos a plantear mínimamente 3 objetivos específicos. Es recomendable trabajar de 3 a 5 objetivos específicos, no más, para no complicarnos la vida, sencillamente. Y porque al final estos objetivos, como van a trazar todo nuestro camino de investigación, tienen que presentarse en resultados. ¿Cuál va a ser nuestro producto principal? Nuestra lista de objetivos. Objetivo general, la meta donde vamos a llegar. Objetivos específicos, cómo vamos a llegar a esa meta. Fase 4. Marco teórico. Es la revisión y síntesis de la literatura relevante para fundamentar el estudio. Esto es importante. Dependiendo del grado de investigación que vamos a hacer, también nos piden lo que es el estado del arte. El estado del arte me puede llevar a armar mi marco teórico. Revisamos toda la literatura existente. Es un trabajo amplio, por eso es investigación. Vamos a revisar fuentes primarias, secundarias, para poder obtener este marco teórico que nos va a ayudar a ¿qué? Armar nuestro marco conceptual y teórico, que ese es nuestro producto. Quinta fase, hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la proposición de supuestos verificables sobre la realización entre variables. Vamos a agarrar nuestra variable madre, nuestras variables secundarias y a partir de esto vamos a armar una solución o una propuesta de investigación, que la llamamos hipótesis. Nuestro producto principal va a ser la hipótesis de investigación. Sexta fase, el diseño metodológico. Se refiere a la selección del tipo de estudio, el enfoque, las técnicas y procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de metodología voy a utilizar para seguir mi camino de investigación? ¿Va a ser una investigación cuantitativa, cualitativa, mixta? ¿Y cómo voy a hacer todo esto? El producto principal va a ser que voy a tener ya mi plan metodológico. El plan metodológico va a tener mucho que ver directamente con el armado del cronograma. Punto 7. Recolección de datos. Aplicación de instrumentos para obtener información empírica. Primero vamos a empezar de esta forma.
Lo importante de esto, ya sea que vamos a utilizar encuestas, entrevistas, diagramas y demás, lo importante es que vamos a tener una base de datos en la cual nos vamos a apoyar para continuar nuestra investigación. Fase 8. Análisis de datos. Una vez que hemos recolectado los datos, ahora tenemos que analizar, sintetizar estos datos. Es el tratamiento estadístico o cualitativo de la información obtenida, dependiendo si vamos a utilizar metodología cuantitativa, cualitativa o mixta. Y como producto el resultado de los análisis o los resultados analizados. Fase 9. Conclusiones y recomendaciones. ¿A qué se refiere esto? A la interpretación de hallazgos y proposición de acciones o líneas de investigación futuras. Una investigación no termina. Podemos tener una primera etapa, una segunda etapa o una tercera etapa. Pensemos que este tipo de investigación, la metodología de la investigación, se aplica desde lo técnico al pregrado, a la maestría y al doctorado, y después se continúa con otros estudios más. Pero bien, cuando hacemos esto, ¿cuál va a ser nuestro producto principal? El informe final de nuestra investigación. Punto 3. Tipos de investigación. Existen múltiples clasificaciones de la investigación, pero vamos a comparar las más comunes. Según el criterio, puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Dentro de estas tres, tenemos que analizar qué tipo de enfoque va a tener, cuál es el objetivo que busca esta investigación, cuál es su diseño típico, el análisis de datos y vamos a ver ejemplos. Si fuera cuantitativa, el enfoque tiene que ser numérico, es decir, medición de variables. El objetivo de la investigación cuantitativa es la prueba de hipótesis y llevar esta de lo particular a lo general. El diseño típico va a ser experimental, correlacional o las encuestas. El análisis de datos tiene que ser estadístico, vale decir una estadística descriptiva e inferencial. Ejemplo, encuestas sobre nivel de satisfacción universitaria. Dentro de la investigación cuantitativa, una de las herramientas utilizadas es la escala de Likert, que también tenemos un video tutorial y les voy a compartir para que lo puedan ver. Si la investigación es cualitativa, el enfoque va a ser descriptivo, comprensión de fenómenos. El objetivo de la investigación cualitativa es la exploración profunda y la interpretación. El diseño típico, etnográfico, fenomenológico o la teoría fundamentada. Análisis de datos, categorización, codificación, análisis de contenido. Un ejemplo, entrevistas en profundidad a estudiantes sobre su experiencia académica. Si la investigación va a utilizar una metodología mixta, quiere decir que va a ser la combinación de ambos enfoques, tanto cuantitativo y cualitativo. El objetivo, aprovechar fortalezas de cuantitativo y cualitativo. El diseño típico es el secuencial, concurrente, anidado. Los análisis de datos, integración de resultados estadísticos y narrativos. Un ejemplo, se comienza con una encuesta inicial y luego se realizan grupos focales para profundizar resultados. En este caso se puede utilizar el análisis de varianza, lo que sería el ANOVA. Veamos unos ejemplos prácticos. En la investigación cuantitativa, evaluar el impacto de horas de estudio en el rendimiento académico mediante un diseño correlacional. Entonces esa sería la forma de armar una investigación según el modelo cuantitativo, mediante estadística. Investigación cualitativa, comprender las percepciones de estudiantes extranjeros sobre la inclusión cultural en la universidad mediante entrevistas semiestructurales. Entonces ese sería un diseño de investigación, ¿no? Tenemos el objetivo, tenemos la herramienta, tenemos el enfoque y vamos a tener que sacar nuestros análisis de datos. Punto 4. Diseño de investigación. El diseño metodológico define el plan para responder a las preguntas de investigación. En este caso vamos a ver el tipo de diseño, la descripción, las ventajas y sus limitaciones. Exploratorio. Indaga temas poco estudiados para generar hipótesis. Ventajas. Hay flexibilidad, abre nuevas líneas de estudio. Sus limitaciones. No permite generalizar. Tipo de diseño descriptivo. Describe características de un fenómeno o población. Ventajas, precisión en la caracterización. Limitaciones, no analiza relaciones causales. Tipo de diseño correlacional. Examina relaciones entre variables sin manipulación.
Ventajas. Identifica asociaciones. Limitaciones. No establece causalidad. Experimental. Manipula variables independientes para observar efecto en dependientes. Ventajas. Alto control, evidencia de causalidad. Limitaciones. Requiere condiciones y ética estricta. Cuasi experimental. Similar al experimental, pero sin asignación aleatoria. Ventajas. Mayor aplicabilidad en campo. Limitaciones. Menor control, posibles sesgos. Vamos a revisar un ejemplo práctico para ver cómo armamos nuestro diseño de investigación. Nuestro diseño de investigación tiene que tener el título del estudio, el objetivo, las preguntas de investigación, la metodología que vamos a utilizar, vale decir el enfoque, las técnicas y los instrumentos. Revisemos este ejemplo. Título del estudio: Percepciones y desafíos éticos en la adopción de inteligencia artificial en hospitales públicos. Objetivo: explorar las experiencias, percepciones y preocupaciones de los profesionales de la salud sobre el uso de inteligencia artificial en la atención médica. Para poder lograr este objetivo, nos planteamos las preguntas de investigación. Primera pregunta: ¿qué experiencias han tenido los profesionales de la salud con la IA en su entorno laboral? Segunda pregunta: ¿cuáles son los principales retos éticos identificados por los usuarios de IA en hospitales públicos? Tercera pregunta: ¿qué expectativas y temores existen respecto al futuro uso de la IA en la medicina? Armamos la metodología. ¿Qué enfoque vamos a utilizar? Cualitativo y exploratorio. Cualitativo, vamos a buscar estadísticas. Exploratorio, vamos a formular una hipótesis. Técnicas. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Pueden ser entrevistas semiestructuradas a médicos, enfermeros y técnicos. Grupos de discusión para identificar percepciones compartidas. Y revisión bibliográfica sobre experiencias internacionales similares. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Una guía de entrevista abierta, cuaderno de campo para observaciones, grabadora de audio, previo consentimiento informado. Tenemos que estar conscientes que cuando nosotros realizamos una grabación o una filmación, tenemos que contar con el consentimiento de la persona a quien estamos entrevistando. Si no, no nos sirve de nada. Y procesamiento de datos, ¿no? Vamos a tener que hacer el análisis de contenido para identificar temas emergentes y la codificación de respuestas y agrupación en categorías para poder armar todas nuestras tablas y obviamente poder sacar las estadísticas y llevar todo esto al plano numérico. Punto 5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Vamos a revisar 4 técnicas, 4 instrumentos, qué tipo de datos recolectamos con estas técnicas e instrumentos, cuáles son sus ventajas y limitaciones. Técnica: la encuesta. Instrumento: cuestionario estructurado. ¿Qué tipo de datos recogemos? Primarios. Ventajas: eficiencia, fácil cuantificación. Limitaciones: respuestas superficiales. Entrevista. Instrumento: guía de entrevista. Tipo de recolección de datos: primarios. Ventajas: profundidad y flexibilidad. Limitaciones: consumo de tiempo y subjetividad. Técnica: observación. Instrumento: lista de cotejo o un diario. Datos primarios. Ventajas: contextualización y realismo. Limitaciones: sesgo del observador. Técnica: análisis documental. El instrumento: la ficha de contenido. ¿Qué tipo de datos estamos recolectando? Secundarios. Ventajas: acceso a datos históricos. Limitaciones: calidad variable de fuentes. Con esto estamos viendo que dependiendo de la técnica, el instrumento que vamos a utilizar, vamos a tener un tipo de dato, ya sea primario o secundario. Obviamente estas técnicas, estos instrumentos tienen sus ventajas, pero también tienen sus limitaciones. Un ejemplo: para estudiar hábitos de lectura podemos aplicar un cuestionario, vale decir una encuesta, y complementar con diarios de lectura para que exista la observación del participante. Punto 6. El muestreo. Tenemos el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. ¿A qué se refiere el muestreo probabilístico? Al aleatorio simple, el sistemático, el estratificado.
Y el no probabilístico por conveniencia intencional o la famosa bola de nieve. Ejemplo práctico. En un estudio de docentes universitarios, un muestreo estratificado por facultad garantiza representación de cada área. Vale decir que vamos a poder abarcar el 100%. ¿Qué sucediera si no abarcamos el 100%? Estaríamos en un no probabilístico, porque existiría cierta intencionalidad, cierta conveniencia. A eso se refiere el muestreo. Punto 7. Análisis de datos. Dependiendo del enfoque, se emplean técnicas estadísticas o cualitativas. Dentro de lo cuantitativo, la estadística descriptiva, donde vamos a tener las medias y las desviaciones. ¿A qué se refiere una media o una desviación? Vamos a tener un estándar de medidas medias siempre y cuando la desviación estándar no se aleje mucho de mi medida media. Si se aleja mucho vamos a tener variabilidad de edad, pero si no se aleja mucho quiere decir que estamos dentro de lo que estamos buscando. Inferencial, tenemos el t-test, el ANOVA y la regresión. Un t-test es para sacar directamente datos estadísticos. El ANOVA, el análisis de la variación. Igual, cuántas variables vamos a tener, si existen estas variables y cómo vamos a trabajar cada una de estas variables. Dentro de lo cualitativo, la codificación abierta, axial y selectiva, vale decir el análisis temático. Es lo que tenemos que revisar en nuestro análisis de datos. Ejemplo, una ANOVA para comparar calificaciones promedio entre 3 grupos de estudio. Entonces aquí vamos a ver en los 3 grupos si ha habido estas variaciones. Si han existido estas desviaciones, lo que tenemos que hacer es, ¿no?, elegir nuestro punto medio y cómo vamos a trabajar todo eso. Ahí ya tenemos que sacar, como les decía, nuestras tablas, nuestros análisis estadísticos, nuestras líneas y demás. Punto 8. Validez y confiabilidad. En este punto tenemos que ver lo siguiente, ¿no? El aspecto referente a la validez interna, a la validez externa y a la confiabilidad, tanto en lo cuantitativo y lo cualitativo. La validez interna en lo cuantitativo se refiere al control de variables y la aleatorización. En lo cualitativo, la credibilidad, hay que armar una triangulación y la retroalimentación. La validez externa en lo cuantitativo, generalización de resultados, el ojo crítico externo, ¿no? Cualitativo, transferibilidad, la contextualización detallada. La confiabilidad, dentro del aspecto cuantitativo, se tiene que considerar la consistencia de mediciones. Para esto podemos utilizar la escala alfa de Cronbach, ¿no? Y en lo cualitativo, la dependabilidad, o sea que está sujeto a una auditoría externa. Un ejemplo práctico, calcular alfa de Cronbach para evaluar consistencia interna de un cuestionario. ¿A qué se refiere la escala de alfa de Cronbach? Se mide del 0 al 1. Si yo tengo un cuestionario de 10 preguntas y una vez sistematizadas estas y realizada mi estadística, si los resultados se acercan al 1, quiere decir que están bien esas 10 preguntas de la encuesta. Pero si mi estadística me lanza un número cercano a 0, quiere decir que tengo que replantear esa encuesta porque no está dándome los resultados que me van a ser útiles. Está mal planteada la encuesta. Punto 9. Consideraciones éticas. Lo que habíamos ido hablando en el transcurso de esto, ¿no? El consentimiento informado, confidencialidad y anonimato, uso responsable de los datos y aprobación de un comité de ética. Esto quiere decir que nosotros no podemos inventarnos datos. Tenemos que cuidar también la integridad de las personas que han sido encuestados o quienes son nuestros referentes dentro de un grupo focal, por ejemplo. También tenemos que cuidar todo esto y todo esto es de manera confidencial. Punto 10. Recursos y cronograma. Se tiene que incluir un presupuesto estimado y recursos necesarios. O sea, de dónde va a salir el dinero para ejercer o llevar a cabo nuestro proyecto. Presentar un cronograma de actividades puede ser con el diagrama de Gantt. Aquí tenemos un ejemplo del diagrama de Gantt, donde estamos en la fase o la tarea que vamos a trabajar, la duración estimada, cómo se está avanzando en los siguientes meses, ¿no? Esta tabla está realizada para 6 meses. Definición del problema, duración 2 semanas. ¿No? El mes 1, en estas 2 semanas debería determinar esto. Revisión bibliográfica, 4 semanas. Entonces 2 semanas del mes 1 y 2 semanas del mes 2, ¿no? Formulación de hipótesis, 1 semana. Debería terminarse ya en el segundo mes. Diseño experimental, preparación de materiales e instrumentos, reclutamiento y asignación de grupos, aplicación del tratamiento X, recolección de datos después de los test y análisis de datos y redacción del informe final, que sería la etapa última. Punto 11. Conclusiones y recomendaciones.
La metodología de la investigación garantiza un proceso sistemático y riguroso. Se recomienda planificar cuidadosamente cada fase. Es necesario sentarnos, tomar un tiempo, agarrar nuestro calendario, nuestro cronograma y empezar a armar lo que vamos a realizar. Seleccionar métodos acordes al problema. Aquí ya vamos a ver, ¿no?, si lo cuantitativo me va a ser útil, si lo cualitativo o si amerita utilizar algo mixto. Documentar detalladamente procedimientos. Tenemos que tener la prueba de todo, prueba escrita, por eso los diarios de campo, todos los instrumentos que vamos a utilizar tienen que estar detallados. Después, reflexionar sobre implicaciones éticas. Si bien toda la información que vamos a recolectar nos va a ser útil, tenemos que analizar dentro de las encuestas, sobre todo en el plano cualitativo, si es conveniente o no utilizar alguna de las fuentes. Muy bien, mi nombre es Daniel Reinaldo Peñaranda Mariño, de Educando a Bolivia, Servicios Integrados en Educación. Les invito a seguir nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, como Educando a Bolivia, también en TikTok. Si desean contactarse con mi persona, lo pueden hacer al más 591 765 89 729. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.